Buenos días, jóvenes, señoritas. Bienvenidos todos a la clase de hoy. Bienvenidos todos a una clase más en nuestro curso de edafología. Vamos avanzando, creo yo, a buen ritmo, si bien todavía tenemos que ganar un poco de tiempo, pero estamos avanzando a una buena velocidad en el curso. Y también estamos desarrollando nuestras actividades prácticas, creo yo, a buen ritmo. Luego de los anuncios de la mañana, algunos de los cuales quedan pendientes para más tarde, podemos iniciar nuestra clase de hoy. Y vamos a seguir discutiendo con respecto a propiedades físicas del suelo y debemos complementar ahora con otras propiedades o propiedades adicionales que el suelo presenta y que debemos conversar. Para seguir en el estudio de las propiedades físicas del suelo que se relacionan con la fracción sólida o con la fase sólida y que se relacionan también, por supuesto, o que son afectadas por la fase líquida, debemos conversar con respecto al color y al calor. Suena como a trabalenguas. Color y calor, color y temperatura en el suelo. ¿Okay? Y comenzamos discutiendo el color como una propiedad física del suelo. Para tenerlo claro, ¿por qué yo puedo ver color? ¿Cómo es que defino el color en términos sencillos? Tal vez no sea necesario, por supuesto, profundizar mucho en teoría de color, pero creo que todos tenemos más o menos en claro que los cuerpos en la naturaleza son capaces de absorber y de reflejar luz. La luz visible está compuesta de un espectro, de una gama, digámoslo así, de longitudes de onda. ¿Ya? De todas las radiaciones que nos llegan desde el Sol, en realidad la luz visible es un espectro bastante estrecho, que varía entre aproximadamente 380, 400 nanómetros de longitud de onda hasta 700, vamos a ponerle 720 máximo. La luz visible como tal varía entre 400 y 700 aproximadamente. ¿Ok? Mientras que el Sol nos puede emitir radiaciones mucho más cortas, mejor dicho, de longitudes de onda mucho más cortas y mucho más largas. Los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, por ejemplo, los neutrinos, son radiaciones que tienen longitudes de onda más cortas. Mientras que los infrarrojos, los microondas, la radiación calórica o las ondas de radio son longitudes de onda más largas. Pero estas no son visibles, por supuesto. ¿Ya? El calor como tal no es una longitud de onda visible, es muy grande. Las ondas de radio tampoco generan color, no se pueden ver, digámoslo así. La luz visible sí se puede ver y es un rango estrecho. Ahora, la luz está compuesta de una serie de radiaciones o de longitudes de onda que se pueden definir como color visible. Entonces, desde el, digámoslo, violeta, que es la luz visible de menor longitud de onda, hasta el rojo, que es la longitud de onda más alta, y nosotros podemos ver toda una gama de luces que pueden influir en nuestra retina, que pueden, vamos a decirlo así, excitar nuestra retina y por lo tanto vemos el color. La luz visible compuesta es fundamentalmente blanca, o sea, la mezcla de toda la luz ya nos permite ver luz visible que la percibimos como blanca. Pero los cuerpos tienen la capacidad de reflejar toda la luz, absorber toda la luz, o de absorber algunas longitudes de onda y reflejar otras. Es decir, actuar como filtros. Dependiendo de la longitud de onda, dependiendo del tipo de luz que el cuerpo refleja y que llega hasta nuestro ojo, nosotros percibimos el color. Si un cuerpo refleja luz azul y esa luz azul llega hasta nuestro ojo, vamos a ver ese cuerpo azul.
una prenda, una pared. Si un cuerpo absorbe la luz azul, la luz roja y refleja el verde, vamos a ver el cuerpo verde. ¿Ok? Por ejemplo, las plantas. Las plantas nosotros las vemos verde porque la clorofila es un pigmento que puede absorber muy bien la radiación azul, la radiación roja, y que no tiene la capacidad de absorber la radiación verde, la refleja. Entonces, las plantas y todo lo que tenga clorofila se ve verde. ¿Okay? El cielo se ve azul porque las moléculas de gas en la atmósfera, principalmente el oxígeno y el nitrógeno, son capaces de reflejar la radiación azul, son capaces de dispersar el azul, dejando pasar las otras radiaciones. Entonces, gran parte de la radiación azul, ¿ya?, queda atrapada en el aire. Y es por eso de que nosotros miramos al cielo y en un día despejado se ve el cielo azul. Y el mar se ve azul porque refleja el... ¿Se comprende? El suelo es un cuerpo que es capaz de absorber y también de reflejar luz. Los suelos pueden tener la capacidad de absorber una cantidad de la luz y de reflejar otra. ¿Ya? Y dependiendo de eso, nosotros podemos ver el color en el suelo, como lo podríamos ver en cualquier naturaleza. Entonces, el color del suelo está definido por cuál es la cantidad y el tipo de luz que el suelo refleja y que nos llega hasta el ojo. Ahora, hay pocas cosas que son más subjetivas que el color. ¿Ya? O sea, hay, digámoslo así, un fuerte componente de cultura, de experiencia, de lenguaje para definir el color. Por decirlo de alguna forma, una vez vi que algunos habitantes de Borneo, que es una zona de selva, tienen 17 palabras para el verde. O sea, pueden definir verde en diferentes nombres y diferentes tipos de verde. ¿Ya? Mientras que algunas tribus de las zonas desérticas de África, por ejemplo, tienen por todo color la palabra claro y la palabra oscuro. ¿Me dejo entender? Entonces, si uno es un esquimal, o podría decir, o mejor dicho, un inuit, podría decir blanco en muchas palabras diferentes, pero posiblemente en un contexto diferente uno no tiene una precisión, digámoslo así, del color demasiado amplia, demasiado rica. Como si fuera una broma, una vez veía una tabla comparativa de colores en prendas de ropa y definían la escala entre el lenguaje de los varones y el lenguaje de las mujeres para los colores en ropa. Y no es un chiste sexista, pero las mujeres, las damas pueden definir 15 colores diferentes en prendas de ropa y los hombres 4. O sea, ustedes saben lo que me entiendo. O sea, colores como coral, como melón, como fucsia. Un varón con un bagaje cultural más pequeño lo define con muchas menos palabras, digámoslo así. Con mucho menos palabras. ¿Ya? O sea, todo es rosado. O todo es amarillo, digámoslo así. ¿Se comprende a lo que me refiero? Si el color es definido un poco culturalmente, entonces, ¿cómo definir el color del suelo si es algo subjetivo? Obviamente, para que el color sea una propiedad física, no puede ser subjetiva. Tiene que eliminarse ese componente subjetivo, o mejor dicho, estandarizarse mediante una escala de colores. Y la escala de colores más utilizada es la propuesta por Mansell. Edward Mansell fue un científico, un físico que estudió y definió el color en el siglo XIX. Y propuso una escala de colores o una tabla de colores o una clasificación del color que se llama como la clasificación o la escala de Mansell. Y que es útil para muchas cosas. En el sistema de Mansell yo puedo definir el color para frutas, para hojas, para telas, para pinturas, y por supuesto una parte de esa escala puede ser útil para el suelo. ¿Se comprende? Es un sistema de color. De acuerdo a Mansell, ¿ya? ¿Qué
que propone una tabla universal de colores. Los colores de la naturaleza se pueden definir en función de 3 parámetros, 3 variables, digámoslo así. El matiz, o llamado tono, que Mansell propuso con el nombre de hue, la luminosidad o claridad del color, que Mansell propuso como value, y la intensidad o pureza de color, o también he visto ayer leyendo un poquito la saturación del color, que Mansell propuso con el nombre de croma. Entonces el hue, el value y el croma son 3 parámetros que me ayudan a definir cualquier color en la naturaleza. Y eso incluye el suelo. Para el suelo, por supuesto, ustedes tienen la tablita de Mansell al lado, por ejemplo, una pequeña porción de todo el sistema de colores de Mansell es útil para definir los suelos. Aclaremos un poquito. El matiz o tono en el sistema de Mansell está definido por la combinación de colores básicos que componen el color del suelo. Es decir, Mansell propone 5 colores básicos y 5 combinaciones de color. Ojo, los colores básicos de Mansell no son exactamente los colores básicos de la luz o los componentes de luz, porque esto, por supuesto, ha pasado por varias evoluciones. Mansell, por ejemplo, propone colores básicos como el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el púrpura. Y luego combina esos colores 2 a 2. Amarillo con rojo, ¿ya? Verde con amarillo, azul con verde, púrpura con azul, rojo con púrpura. Entonces, él elabora una paleta circular y compone esa paleta en diferentes colores. A estos colores básicos o fundamentales se le agrega el negro para dar una sensación o un efecto de mayor oscuridad, y si no se agrega, por supuesto, de mayor claridad. ¿Ok? Entonces el matiz es una paleta de colores, digámoslo así. Por ejemplo, ustedes tienen aquí una pequeña selección, no la selección completa, de los matices del color del suelo. Entonces tienen ustedes los rojos con R, los amarillos con Y, los verdes con G, los azules con B, los púrpuras con P. Y en el medio, insisto, tienen ustedes combinaciones de rojo con púrpura, amarillo con rojo, verde con amarillo, azul con verde y púrpura con azul. En esa secuencia. O sea, los colores están en una paleta circular continua, digámoslo así. No hay cruces ni combinaciones, por ejemplo, del amarillo no se puede combinar con el azul, no se puede combinar con el púrpura, si no se combina en esta secuencia. No es el único sistema de color. ¿Ya? Si ustedes lo recuerdan, es muy posible que sepan que nosotros tenemos otros sistemas de color. A ver, por ejemplo, ¿quién recuerda cuál es el sistema de color de un equipo electrónico? Por ejemplo, de un monitor, o de una computadora, o de un televisor. ¿Qué sistema de color utilizamos en la electrónica, en otras palabras? Esa es una pregunta fácil, a ver. Cualquiera que tiene un televisor o un monitor sabe a lo que me refiero. ¿Una idea? ¿Qué dicen, chicas, chicos? Adriana, Alexandra, Alessandro, Alessio, Andrea, Daniela. Verónica dice cian magenta. Cian magenta, yellow y black. C-Y-M. Exacto, ese es el sistema de una impresora. Ese es el sistema de una impresora. Cuando se comenzó a discutir un poco el color, cuando se elaboró un poco la teoría del color, se proponían los colores básicos como el azul, el rojo y el amarillo. Luego se descubrió que en realidad, siendo un poquito más exacto, el color puro o el color básico fundamental es el ciano, que es un azul cielo, el magenta, que es un rosa fucsia, digámoslo así, un rojo pero más bien un poquito más suave, y el amarillo. Y al
a estos se les puede agregar, por supuesto, el color negro. El color negro. ¿Ya? Pero este es el sistema de una impresora. Ese es el sistema de las tintas. Cuando yo voy a una tienda y compro tintas, me van a vender tinta ciano, tinta magenta, tinta amarilla. Pero en el sistema electrónico, ¿cuál es el sistema de color? ¿Cuál es la combinación de color? Si ustedes quisieran, por ejemplo, cambiarle de color a una letra en una presentación de PowerPoint, ¿cómo está definida la paleta? Ese es fácil, ¿eh? Vamos, chicos, no me decepcionen. Ese es fácil, ¿eh? Cualquiera que haya hecho una presentación en PowerPoint sabe a lo que me refiero. Cualquiera que haya querido cambiarle el fondo a una presentación o que haya querido cambiar el color en cualquier programa, en MS Word, en Excel, sabe a lo que me refiero. ¿Cuál es el sistema, cómo se define el color en la informática? ¿Eh? ¿Nadie? En la informática utilizamos el sistema RGB. Exacto, Karim. RGB, perfecto. Gracias. RGB quiere decir Red, Green, Blue. Y a eso se le puede sumar, por supuesto, a veces un color de negro, aunque no es necesario. En realidad, en el sistema RGB no es necesario el negro. En las tintas, en ciano, magenta y yellow, sí se puede agregar negro porque se puede oscurecer el color por un tema de aditividad. Pero recuerden ustedes que en el sistema RGB ocurre algo así como una propiedad de mutua sustracción. Es decir, yo compongo una paleta con 255 intensidades de rojo, de verde o de azul. Porque así es como se compone principalmente la luz. La luz tiene picos de longitud de onda en el azul, en el verde y en el rojo. Si yo combino estas tres luces en proporciones diferentes, yo podría generar cualquier color visible. Si yo combino en el máximo, por ejemplo, 255 de rojo, de verde y de azul, voy a tener el color negro perfecto. Y si le pongo 0 a cualquiera de estas luces, voy a tener el blanco. ¿Se comprende? Pero si voy agregando una cantidad de luz, cualquiera de ellas, entonces yo puedo generar cualquier paleta, cualquier color. ¿Ya? Cualquier luz prácticamente. Entonces, es el sistema que utiliza un monitor de pantalla, que utiliza un televisor LED, que utiliza cualquier programa, cualquier software. Y eso genera a veces un conflicto, porque ustedes pueden ver una paleta de colores espectacular en la pantalla, y luego cuando tratan de imprimir una foto, o tratan de imprimir un informe, o tratan de imprimir un mapa, por ejemplo, que se ve muy bien y muy bonito en la pantalla, pues la impresora tiene que traducir RGB a CMY, y no siempre coinciden. Entonces la impresora trata de hacer lo mejor posible con la interpretación del sistema RGB y traducirlo a un sistema diferente. Entonces es realmente difícil conseguir exactamente el mismo color que yo veo en la pantalla en una impresora, porque no son los mismos sistemas. ¿Se comprende? Bueno, pues Mansell es otro sistema de color. Mansell es otro sistema de color. Entonces, para volver, el matiz es la paleta de colores. Y eso quiere decir que yo puedo tener en el sistema de colores de Mansell esta paleta de colores que puede ser incluso más ancha. Porque si ustedes ven, hay el amarillo puro, y en el amarillo puro yo puedo tener 5 tonos de amarillo o 10 tonos de amarillo. Cuanto más alto, más puro ese color, más intenso ese color. Pero luego puedo tener tonalidades que combinan el verde y el amarillo, como el 5GY y el 10GY, o el 10IR y el 5IR que combinan el amarillo con el rojo. Y dentro de esto todavía puedo tener 2.5 IR, 7.5 IR, puedo tener 2.5 I,
Entonces hay todavía más hues o más matices en esta paleta. ¿Ya? Por supuesto, no todo sirve, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que nosotros podemos utilizar, vamos a decirlo así, para el color del suelo puede variar en las tonalidades del rojo, posiblemente el naranja y el amarillo. Porque los suelos tienden a ser de color pardo, marrón, y por acá más o menos voy a encontrar las tonalidades que me serían útiles para definir el color de los suelos. Un color muy amarillo o un color púrpura, por ejemplo, o un color azul es infrecuente en el suelo. La mayoría de los suelos bien aireados estarían en tonalidades de rojo y de amarillo. Pardos, naranjas. Ojo, ¿recuerdan ustedes el proceso de gleización? Bueno, pues el proceso de gleización puede significar algunas tonalidades de verde o de verde azulino. Porque recuerdan que en la gleización el suelo puede volverse grisáceo o gris verdoso o gris azulino. Entonces, posiblemente alguna tonalidad del verde y el azul me sirvan cuando el suelo ha sufrido gleización. Pero fuera de eso, por ejemplo, el color verde puro o el color púrpura no son frecuentes en el color del suelo. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro? Pues bien, ese es el primer componente o el primer parámetro del color. ¿Okay? El siguiente parámetro que se utiliza en el sistema de Mansell es la luminosidad o value. La luminosidad es el grado de claridad u oscuridad de color y es un valor arbitrario, numérico, que puede variar entre 0 a 10, ¿ya? Donde los valores más bajos, como el value 0, 1 o 2, indican colores muy oscuros que tienden al negro. Y los valores más altos, que generalmente para el suelo son 6, 7 y 8. ¿Ya? No es muy frecuente que haya más de 8. 8 creo que es el valor más alto en la tabla de Mansell. Bueno, en la tabla para el suelo, porque en el sistema universal de Mansell sí puede llegar hasta 10. Pues son los colores más claros. ¿Ya? Incluso podemos tener el color blanco con una luminosidad o con un value cercano a 8, por ejemplo. Y esto es, digámoslo así, cuál es la presencia de negro dentro de la combinación. Si ustedes recuerdan, el negro no está dentro del matiz, no está dentro del hue, pero puedo agregar cierta cantidad de color negro y puedo oscurecer un color cualquiera, un matiz cualquiera. Entonces, si participa más color negro en una combinación, pues el value va bajando. Y eso quiere decir que el color va oscureciéndose. Y si no participa el color negro, o participa muy poquito, entonces el value va subiendo y el suelo se va haciendo más claro. Por lo general, en el sistema de Mansell, el value o luminosidad se ubica en un eje vertical. Entonces, de arriba hacia abajo, yo puedo variar el value. Más arriba están los values altos y hacia abajo están los values bajos. El tercer parámetro es la intensidad o pureza o croma o saturación del color. Y esto se refiere a, para un mismo matiz, cuánta pureza, cuánto color ha ingresado del matiz. Es decir, yo sé que el matiz es amarillo-rojo. Yo sé que el matiz es IR. Pero ha ingresado una pequeña cantidad de este color o ha ingresado una alta cantidad del color. Y este croma es un valor numérico, por lo general entero, que varía en 0 y que no tiene una escala final arbitraria, o sea, teóricamente no tiene un final. Pero en el caso del suelo, por lo general, los cromas más altos llegan alrededor de 8.
Un croma de 8 es la saturación más alta o la pureza más alta que se suele alcanzar en el suelo. Cuando el color tiene un croma muy alto, se ve puro, se ve chillón, se ve así bien intenso. Y más bien cuando el croma es bajo, se ve impuro o gris. Tiene tendencia al grisáceo. ¿Bien? Es como que le hubiera caído muy poquito de la pintura. Y este croma se ubica en un eje horizontal en la tabla de Mansell. ¿Cómo lo explico para que sea un poquito más ameno, un poquito más entendible? A ver, ¿quiénes de ustedes alguna vez han pintado su casa? ¿O han pintado su habitación? ¿O han pintado la sala? ¿Quiénes de ustedes alguna vez han ido a un centro de matizado a pedir un color? ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido la experiencia de decir, oye, quiero pintar mi cuarto de un color que sea más yo? Y le voy a poner así un color llamas de fuego en incendio o algo por el estilo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a un matizado? ¿Seguro? ¿Ninguno? ¿O tienen una idea cómo se hace para matizar una pintura? Yo lo he hecho un par de veces, de repente más. Pero bueno, les aclaro y por qué viene el comentario, por qué viene la pregunta. Si alguna vez ustedes quieren pintar, si alguna vez quieren pintar su habitación, por ejemplo, o la sala de la casa, o la fachada de la casa, exacto, como lo dice Verónica, con pintura blanca. Pero o sea, ustedes pueden elegir el color. Prácticamente en este momento los centros de matizado, que son muy comunes en cada distrito, prácticamente hay centros que matizan color. Ustedes pueden decir así, matizados. Entonces son tiendas que ya no venden el galón de pintura o el balde de pintura preparado, sino que muchas veces preparan el color que uno quiere al matiz que uno quiere. Entonces, ¿cómo hacen? Lo primero que le dicen a uno es que elija la calidad de la pintura, porque, digámoslo así, más importante que el color, que es fácil de lograr, es cuál es la calidad de la pintura que ustedes quieren. Si la habitación es la habitación principal o la sala, uno elige la mejor calidad, una pintura brillante, látex, satinado, que dé buen aspecto. Si uno tiene corredores, de repente una calidad un poquito menor. Si uno tiene fachada, uno se luce, ¿no? O sea, la fachada tiene que ser de buena calidad y durable. Si uno tiene una habitación como un cuarto de depósito o un bañito, de repente los baños tienen una calidad menor. ¿Me dejo entender? Por la durabilidad, por la calidad de los componentes. Pero esas pinturas, esas calidades son látex blancos. Y a uno le traen un gran balde de pintura blanca con la calidad que uno quiere. Y luego ahí comienza el proceso de matizado. Si uno quiere un color, por ejemplo, celeste claro, pues lo que va a hacer el matizador es agregar una cantidad de gotas de pintura azul o de un tinte azul. Y si le agrega poquitas gotas, sale un color así cielo claro, un blanco ligeramente celestino. Pero si le agrega 3, 4 gotas más, el color se hace más intenso. ¿Me dejo entender? Si le agrega mucha pintura, termina siendo un azul eléctrico. Es la misma pintura, es la misma base. Lo que está haciendo es agregarle más cantidad de tono, más saturación de color. Si quiere, por ejemplo, ustedes un color así más bien turquesa, va a agregar algunas gotas de amarillo. Entonces va a bajar el azul y va hacia un verde, verde turquesa, digamos así, o celeste turquesa. Si ustedes quieren un color calabaza, por ejemplo, color zapallito maduro, o un color maracuyá, o un color, el otro día vi, un color granadilla, que es, vamos a decirlo así, un color entre naranja y marrón claro. Simplemente toman gotas de rojo, gotas de amarillo, gotas de negro y combinan y de pronto ustedes le dan el color, por ejemplo, de un camote madurito o el color de un zapallo fresco
En fin, quiero decir, si entienden, los matizadores tienen ahora catálogos y combinan y explican, mire, en tu sala te conviene este color de pared y este color de columnas y cambia el color de las columnas con la sala para que se vea más contrastante y más bonito. Y básicamente lo que hacen es jugar con las pinturas, jugar con una pequeña cantidad de tinta. Y esas tintas le dan a la pintura el color que uno espera. ¿Me dejo entender? Así funciona un poco el sistema de Mansell. ¿Ya? Porque yo tengo un color blanco básico y yo puedo agregarle más intensidad de color. Una gota de amarillo y rojo y por supuesto es un croma bajo. Pero si le agrego 2, 4, 6, 8 gotas, arbitrariamente va aumentando la pureza del color. Si le agrego gotas de color negro, se va haciendo más oscuro, es decir, que baja el value. Y si no le agrego negro, pues el value será alto porque el color será más claro. El mismo color yo lo puedo oscurecer. Por ejemplo, si ustedes tienen una pintura de color celeste clarito y quieren que sea un celeste pero más tristón, entre comillas, 2 gotitas de negro y el color se vuelve como que un celeste grisáceo. ¿Me dejo entender? Así funciona este sistema de Mansell. Entonces es combinación de algunos colores sobre una base blanca, digamos así, sobre un lienzo blanco. ¿Okay? El sistema de Mansell funciona entonces de una forma, vamos a decirlo así, tridimensional. En forma cíclica, como si fuera una paleta redonda, tienen ustedes los diferentes matices. Insisto, el rojo, amarillo, verde amarillo, verde, verde azul o azul verde, azul. Entonces va en cíclico. Pero esta paleta se puede traslapar en varias capas. Se hace como un pequeño cilindro de color. Hacia arriba y hacia abajo tienen ustedes el value o la luminosidad del color o la claridad del color. Hacia arriba, los values más altos. Yo pondré value de 5, 6, 7, 8, 10. Y cuanto más alto el value, más claro. Y hacia abajo, el value va bajando al punto que puede tener color negro. De repente, con un value muy bajo, no importa cuál sea el matiz, el color se va a ver negro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la cantidad de color negro que ha caído es bastante grande. ¿Me dejo entender? Entonces, el color se hace más oscuro hacia abajo cuando disminuye el value y se hace más claro hacia arriba. Y alejándonos del eje central, es decir, en un eje horizontal, tienen ustedes el croma. Los cromas más cercanos a 0 o 1 son cromas impuros, son cromas bajos, y dan la sensación de un color gris. El blanco y el negro predominan y el matiz en sí está presente, pero es muy poquito. O sea, es un matiz azul o púrpura azul, pero le ha caído apenas unas gotas de púrpura azul. Pero si le cae más intensidad, el croma va subiendo. Y al subir el croma se hace más puro, más intenso, más chillón el color. ¿Se comprende? Así es como funciona Mansell. Así es como funciona Mansell. Entonces, obviamente yo tengo que convertir este sistema así tridimensional en una cartilla, porque Mansell es básicamente una libreta con una cartilla de colores. Para el suelo, insisto, no se necesita todo el sistema. Bastan los amarillos y rojos, posiblemente algunos rojos puros y algunos amarillos puros. Y para los suelos que tienen proceso de meteorización, de repente algunos azul verdes pueden ser útiles. Sobre todo los azul verdes más bien grisáceos, con un grado de croma bajo. Un croma bajo son los que me van a dar el color gris o gris azulino que los suelos tienen cuando sufren glaciación. ¿Se comprende? La tabla de colores de Mansell es básicamente un librito, un libro, una colección de cartillas. Las cartillas en el sistema de Mansell corresponden a un matiz. Entonces, una hoja del sistema de Mansell tiene toda la hoja el mismo matiz. Por ejemplo, este es 10IR. Y 10IR quiere decir que ha caído en la combinación del matiz amarillo y rojo con predominio de amarillo. Si disminuye este valor numérico,
10 a 2.5 IR, 5 IR, 7.5 IR, cada vez hay menos amarillo y más rojo. Pero quiere decir que en ambos casos, o en todos los casos, interviene el amarillo y el rojo. Entonces ustedes ven, por ejemplo, los colores amarillentos o pardos o marrones que puede tener el suelo, estarían bien representados en 10 IR. Bien representados en 10 IR. O de repente en 7.5 IR. Y toda esta cartilla tiene el mismo matiz. Ahora, en el eje vertical tienen ustedes la claridad o la luminosidad o el value. El value va hacia arriba y hacia abajo. Los valores más bajos, como 2, por ejemplo, o 3, son colores oscuros. ¿Se da cuenta ustedes? Son colores oscuros. Colores que, por ejemplo, podrían ser definidos como negros. Por ejemplo, este color de aquí, en la tabla de Mansell, es negro. Pero luego ustedes pueden tener grises oscuros, grises claros, o incluso blanco. ¿Ya? O pueden tener gris parduzco claro, pardo grisáceo claro, y de repente algún amarillo pálido o amarillo muy claro. ¿Se comprende? Entonces, hacia arriba los colores claros, hacia abajo los oscuros. En el eje horizontal van a tener ustedes la pureza o croma. Y miren ustedes que el croma 1 y 2 indica colores relativamente impuros. ¿Ya? Son colores que tienden al gris. ¿Ya? Son colores que le ha caído 10 IR, pero a poquito de 10 IR. Parece que dominase el blanco, el negro, y se ven colores grisáceos, difusos, impuros. Pero conforme se incrementa el croma a, por ejemplo, ¿ya? Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8. Miren que los cromas más altos indican colores más chillones, más puros, más intensos. Es el mismo matiz, pero aquí ha caído más del matiz y aquí ha caído menos del matiz. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Queda claro? ¿Sigo explicando? Entonces, insisto, repito, la tabla de colores de Mansell contiene varias de estas cartillas. Contiene unas 10 a 12 cartillas con matices diferentes. Cada cartilla tiene el mismo matiz. Todas las ventanitas, todas las escamas de color son del mismo matiz. Pero cada escama representa una claridad, un value diferente y un croma diferente. Entonces, en este sentido va aumentando el croma hacia arriba y hacia la derecha va aumentando el value hacia arriba y hacia la derecha aumenta el croma. O sea, el suelo se vuelve más claro hacia arriba y se vuelve más chillón hacia la izquierda. De manera tal que ustedes pueden tener colores intensos, color amarillo o amarillo intenso o fuerte, o pardos y pardos fuertes incluso, o pardos rojizos, mientras que los colores hacia la izquierda tienden a ser grisáceos. Preguntas, dudas, comentarios. Si yo tuviera que hacer clasificación en suelos de costa y muy posiblemente en suelos de sierra, pues esta cartilla, la del hue, la del matiz 10 IR, sería muy posiblemente la más útil. Pero ¿qué creen que pasaría si yo tuviera que ir a la selva? Eso muy posiblemente lo hemos conversado. ¿Qué creen que pasaría si yo tengo que ir a la selva? ¿Me serviría este matiz? ¿Qué opinan? Joana dice que sería más rojo. Nicole dice que no me serviría. Exactamente. Si yo tuviera que ir a un suelo amazónico, pues tendría que utilizar una tabla, o sea, un matiz más rojo. Posiblemente utilizaría, por ejemplo, un color más rojizo, ¿ya?
este color 5IR. O de repente puedo utilizar un color rojo puro. Miren, por ejemplo, el que está utilizando en este momento el técnico es 10R, que es un color que ya no tiene amarillo, tiene solo rojo. ¿Me dejo entender? Entonces, el color rojo, 10R o 2.5IR o 5IR son colores que contienen amarillo y un poco más de rojo, o en el caso del 10R no contiene amarillo. Entonces, es un matiz más apropiado para los suelos intensamente meteorizados, donde se puede producir hematita. Si yo tuviera más materia orgánica, tendría que utilizar los valores de value más bajo. Es decir, en el caso de tener alta materia orgánica, me encuentro por aquí. En el caso de tener baja materia orgánica, me encuentro por acá. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende? Entonces, cuando yo voy a campo y quiero determinar el color del suelo, pues lo primero que tengo que hacer es, para el color predominante, elegir un buen matiz. Elegir un buen matiz. ¿Cuál es el matiz que más me conviene? Eso, por supuesto, con la práctica se gana casi de una manera automática. Ya uno está en un suelo de La Molina y dice de inmediato 10IR. Uno va a un suelo desértico, va a Ica, va a Virú, va a Olmos, de inmediato 2.5I, amarillo. Pero si uno va a la selva, yo tengo poca experiencia en selva, ok, más rojo. 2.5IR, 10R, algún color más rojizo. ¿Se comprende? ¿Cómo se lee? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es tomar un terrón de suelo intacto a la profundidad que les interese. Si les interesa la capa superior, por supuesto, un terrón de la capa superior. Pero si tienen ustedes una calicata y hay varios horizontes, y recuerden ustedes que los horizontes pueden tener colores diferentes, pues en ese caso ustedes pueden interesarles tomar muestras de cada capa y tener el color por cada horizonte. Porque muchas veces el color del horizonte define un poco los procesos que han ocurrido. Y lo que se suele hacer es comparar sobre o a veces debajo, como estas pequeñas ventanitas o veneros ofrecen un buen espacio, uno coloca el terrón detrás de la cartilla y compara el color del terroncito a través de los veneros, de las ventanas, y compara cuál de estas pequeñas escamas de color es la que se parece mejor a mi color de suelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, le está diciendo, no, este es el color, ¿ya? Que es 10R 3/6, y este es el color que se parece más a mi color de suelo. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Y cómo se lee? Bueno, primero se anota el matiz 10R, 5IR, 10IR. Luego se anota como si fuera una fracción, el value en el numerador y el croma en el denominador. Entonces yo digo 10R 3/6 o 10R 5/4, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Este sería, por ejemplo, 10R 5/4. Este sería 10R 3/3. Ojo, no se dice 3/4, 3/6, 3/3, porque no es una fracción realmente. Se anota como si fuera una fracción, se dibuja como si fuera una fracción, pero en realidad es los dos números, los dos valores, el value y el croma, tienen que ser dichos como tal. 10R 5/4, 10R 5/6, 10R 3/3, y se anota así exactamente. ¿Cuál es la ventaja? Si yo identifico el color y describo el color del suelo no con mis palabras, no con mi cultura, sino con Mansell, yo puedo identificar un color con Mansell, y va a ser mucho más difícil que otro ojo, que otra persona encuentre un color diferente. Por ejemplo, si yo lo veo de un color 10R 3/6, es difícil que alguien me diga, no, es 6/6. Hay mucha distancia, hay mucha discrepancia con el color. Él lo vería demasiado blanco, demasiado claro. Entonces se anota un color que
digámoslo así, es más definible, más preciso. Y si yo en un texto comunico, si yo en un artículo científico, en una tesis, en un libro, describo, comunico que el color de mi suelo era 10 IR 4/3, ¿ya? Entonces, cualquier especialista y un no especialista incluso, un estudiante de Islamabad o un especialista en Polonia o un especialista en Estados Unidos o un francés o un marroquí, van a su tabla Mansell, identifican 10 IR 4/3 y saben a qué color me refiero. Ya no hay duda. No importa cómo digan ellos el color en su idioma. No importa cómo lo llamen en su idioma. ¿Ya? No importa las diferencias de idioma. Para Mansell es un color y eso se puede comunicar con un sistema universal. Ahora se convierte en una propiedad. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Obviamente, digámoslo así, como una ayuda, en la tabla de colores también existe una definición, un nombre del color. Un nombre del color. ¿Ya? Entonces, al lado de la tabla de colores, ustedes tienen una cartilla, ¿ya? Que es la cartilla de las definiciones o de los nombres propiamente dichos. O sea, ustedes tienen aquí las escamas de color y acá tienen los nombres. Entonces, ya ustedes saben cómo llamar en el idioma propio a el color para el sistema de Mansell. ¿Por qué no existe el croma 5? Buena pregunta, Adriana. Creo que no existe el croma 5 y el croma 7 porque la diferencia entre ambos es muy estrecha. Es decir, para que la cartilla sea más cómoda, más transportable, no sea demasiado grande, han omitido a partir del 4 los impares. No está el 5, no está el 7. Porque si ustedes se dan cuenta, entre el croma 4 y el croma 6, ¿ya? La diferencia es bien sutil. Hay que ser un ojo bien entrenado para decir, oye, de repente el croma es 5. Se parecen mucho. Por supuesto, hay una diferencia de intensidad, pero digámoslo así, para simplificar la tabla y no hacerla demasiado grande, han omitido este impar y han omitido el 7 también. Con esto no quiero decir que lo hayan hecho bien, simplemente que en algún momento decidieron que ese impar salía, porque era, no sé si decirlo innecesario, pero por lo menos para reducir un poco el tamaño decidieron reducirlo. ¿Ok? Y por eso no están los impares. Y por eso tampoco se utilizan más de 8, porque hay croma 9, croma 10 y podría haber croma 15 si ustedes quieren. Pero ya se dan cuenta de que los suelos, los más chillones, estarían alrededor de 8. Posiblemente en algunos suelos ayudaría a tener ese croma 5, pero para la mayoría de suelos y para la rapidez con la cual se determina el color del suelo, porque es una propiedad que se suele determinar en campo, yo aproximo al 4, al 6 y al que más se le parece. Al que más se le parece. Ojo, esta es la tabla de colores de suelos de Mansell. Si ustedes tienen una tabla un poquito más extendida o si buscan, por ejemplo, en internet el color 10 IR 3/5, lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Y de repente pueden describir que el color se parece más a 10 IR 3/5 y ustedes podrían determinarlo. Fíjense ustedes lo siguiente. Fíjense ustedes lo siguiente. Estos 4 colores de suelo tienen el mismo nombre. ¿Ya? Miren, 10 IR 4/4, 4/6, 3/4 y 3/6, estos 4 tienen el mismo color, pardo amarillento oscuro. Yo los veo diferentes. Y ustedes seguramente también los ven diferentes. Oye, este es más rojizo. Este es más
amarillo, este es más gris. Pero para Mansell, estos 4 tienen el mismo nombre. Ojo, la escala de Mansell dice 10 IR 3 sobre 6, y eso es un color. Y es claramente diferente a estos. Pero el nombre de estos 4 colores es el mismo. O sea, como que reduce un poco, restringe un poco la posibilidad de utilizar nuestro idioma para desarrollarle más colores. Más colores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso pasa con frecuencia. Por ejemplo, estos 3 colores son pardo amarillentos. Estos colores de aquí son amarillo parduzco. Y estos 4 colores son amarillos. ¿Me dejo entender? Entonces, oye, es un poquito más claro, es un poquito más chillón, pero no importa, porque van a ser llamados como amarillo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si ustedes ven a la mano izquierda van a encontrar los nombres. Disculpen que yo haya manualmente puesto los nombres al español porque estaban en inglés. Y los he podido montar, no lo pude borrar el nombre que estaba en la foto. Pero ustedes entienden una idea. Por ejemplo, este color es definido como negro. Es definido como negro. ¿Ya? Vamos a ponerlo. Ok. ¿Ya? Este es negro para el sistema de Mansell. ¿Ya? Y este color sería llamado pardo muy oscuro. ¿Ya? Luego tienen ustedes gris muy oscuro, gris claro. Este es gris claro. ¿Ya? Este es gris. Este es gris oscuro y este es gris muy oscuro. Entonces hay varios nombres para el color con la misma tabla, con la misma hoja, solo porque van variando. ¿Ya? Y miren ustedes, este es blanco. Entonces yo tengo blanco y negro en la misma tabla. Y posiblemente, si voy a 7.5 IR, también tenga blanco y negro en esa tabla. Y si voy a 10R, tal vez también tenga negro en esa tabla. ¿Por qué? Porque cuando aumenta, mejor dicho, cuando disminuye el value, cuando el value tiende a 2, ya no importa mucho si el matiz es 10 IR o 7.5 IR. Con un color muy oscuro, con un value muy bajo, el color es negro. Y con un value muy alto y un croma muy bajo, value alto y croma bajo, el color es blanco. Es como la pintura, pero sin que le hubieran echado tintas, sin que le hubieran echado ningún color. Miren, esta L es el pardo muy pálido. Esto más esto es pardo muy pálido. Y esto con la combinación de pardo y gris pasa lo mismo. Miren, yo tengo gris parduzco claro, que no es lo mismo gris parduzco que pardo grisáceo. Esto es pardo grisáceo. Esto es pardo grisáceo oscuro. Pardo grisáceo muy oscuro. Y luego viene el pardo oscuro, pardo pálido, pardo amarillento claro, amarillo parduzco y pardo amarillento. No es lo mismo amarillo parduzco que pardo amarillento. Pardo amarillento es un pardo, un marrón que tiende al amarillo. Amarillo parduzco es un amarillo, pero que tiene algo, una nota de marrón. ¿Se comprende? Entonces ustedes anotan el color del suelo con el sistema de Mansell y leen cuál es el nombre que le corresponde a ese color. Y no se sientan decepcionados si varios matices que ustedes pueden ver diferentes, el Mansell los llama del mismo nombre. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, protestas. Yo me desplazo, vamos a decirlo así, predominantemente en suelos de zonas áridas. Soy un hombre de desierto. Nací en un desierto. ¿Ok? Entonces me enfrento o me encuentro con suelos
de arenas, con suelos limosos, con suelos de valle, casi siempre en suelos desérticos, y nada más útil que la tabla 2.5i. Entonces ustedes tienen en las arenas los colores claros, por ejemplo, posiblemente este sea un buen color para la arena. Ya, posiblemente este sea un buen color para la arena, miren. O este. Yo creo que este de aquí. Tal vez este de acá. ¿Okay? Los pardos amarillo grisáceo o amarillo claro o pardo amarillento. Amarillo pálido y pardo amarillento cuando está seco. Y cuando la arena se humedece, entonces va haciéndose más bien oliváceo. Y el color que predomina en la arena húmeda es un color oliváceo. Y oliváceo quiere decir el color de las aceitunas verdes. ¿Se comprende? Entonces, cuando yo voy a una zona desértica, ya sé que el 2.5i es el más útil. Preguntas, dudas, cuestiones, comentarios. ¿Dónde debe leerse el color del suelo? Bueno, el color del suelo se lee en campo y al contenido de humedad que el suelo tiene. Ya. ¿Qué factores influyen en el color del suelo? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, se habrán imaginado, lo hemos venido conversando, que el clima influye. ¿Ya? Hay colores de suelos de zonas áridas y colores de suelos de zonas tropicales. ¿Pero por qué influye el clima? Porque el clima cambia la mineralogía, cambia la composición mineralógica. Por ejemplo, ante una meteorización intensa, predomina la formación de hematita. ¿Cómo se llama ese proceso de cambio de color? Cuando el suelo se va volviendo más rojo. A ver, supónganse que están ustedes en el examen. ¿Cómo se llama ese enrojecimiento del color del suelo por la formación de hematita? Muy bien, Joana, rubefacción. Rubefacción. Y la rubefacción se produce por el proceso de... ¿Cuál es ese proceso de liberación del hierro y de formación de hematita? Ferruginación, correcto, perfecto. La ferruginación se produce por la lluvia, por la meteorización de los minerales que contienen hierro. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que ocurre ferruginación? Porque el suelo se enrojece o sufre rubefacción. No hay rubefacción en los suelos de costa. Los suelos de zonas áridas no sufren rubefacción. ¿Ya? Así que, digámoslo así, yo no voy a buscar suelos rojizos en costa, por ejemplo. Por eso busco los suelos que son más bien amarillentos o amarillo grisáceos. ¿Ok? Algunos minerales, como el dióxido de manganeso, dan color oscuro, pero principalmente los minerales de hierro son los que tienden a generar el color. Lo otro es el contenido de materia orgánica, que ustedes recuerdan, cuando se acumula la materia orgánica, se desarrolla el proceso de melanización, es decir, que el suelo se va haciendo más oscuro. Entonces, cuando los suelos se oscurecen o cuando los suelos son más oscuros o más negros, eso puede deberse al contenido de materia orgánica. Y lo otro es el contenido de humedad. ¿Qué duda cabe? Ustedes se han dado cuenta seguramente de una manera bastante directa que si ustedes riegan el jardín, el suelo cambia de color. Vale decir que el suelo se oscurece. Un suelo húmedo es oscuro y un suelo seco es más claro. ¿Qué parámetro del color habría cambiado si se humedece el suelo? ¿Qué parámetro de color cambia si se humedece el suelo? A ver. ¿Cambia la intensidad? ¿Qué dicen ustedes? Si se humedece el suelo y el suelo se hace más oscuro, ¿cambiará la intensidad? ¿O cambiará la claridad o la luminosidad? Bueno, normalmente, si ustedes humedecen el suelo, ¿ya? Lo que van a encontrar
lo que van a encontrar es que el suelo tiende a volverse más oscuro. Puede bajar 1 a 2 unidades de croma, perdón, de valio. Es decir, un suelo que era pardo grisáceo en seco, se vuelve pardo grisáceo oscuro o muy oscuro en húmedo. Un suelo que era pardo en seco, se vuelve pardo oscuro o muy oscuro en húmedo. ¿Ya? Lo mismo pasa si yo tengo un suelo de zona árida, de zona desértica. Si yo tengo un suelo de zona desértica y es pardo amarillento o amarillo parduzco claro, ¿ya? Y se vuelve más húmedo, lo riego, se vuelve pardo oliváceo. O sea, de pardo grisáceo o amarillo parduzco paso a pardo oliváceo. No va a cambiar en ese sentido. ¿Ok? No debería hacerse más intenso o más puro, porque eso depende del mineral, pero sí se puede hacer más oscuro. ¿Se comprende? ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, los minerales ricos en hierro, especialmente la hematita, suelen dar color rojo. Y cuanto más hematita hay, pues más rojizo se vuelve el suelo. Ojo, el hierro puede pasar por varios colores dependiendo de su estado de oxidación. Insisto, los colores rojo, beige, amarillo corresponden a suelos más bien meteorizados con hierro oxidado, los colores anaranjados y pardos también, y el gris o el gris verdoso son característicos del hierro reducido por oxidación. La hematita es roja, la siderita y la limonita, que es la hematita hidratada, es amarilla. Pero miren, recuerden ustedes que el hierro ferroso, el óxido ferroso es más bien verde grisáceo, el manganeso reducido también es verde azulino, el dióxido de manganeso puede ser negro y la materia orgánica por lo general da color café oscuro a negro. Hay minerales que son blancos en naturaleza, por ejemplo la calcita, el cuarzo, los carbonatos, el sílice, ¿ya? Las sales son color blanco y su presencia se puede detectar por el color blanco. Pero estos minerales se dejan colorear fácilmente, mientras que la hematita es un mineral cromógeno que le da color al suelo. Entonces, aquí viene el detalle. Hay minerales que van a revelar su presencia, por ejemplo, la calcita va a notarse blanca solo cuando son puros. Pero si, por ejemplo, a la calcita le combina un poquito de materia orgánica, o sea, si en un suelo calcáreo hay materia orgánica, el suelo se va a ver oscuro, grisáceo o negro. ¿Y por qué no se ve blanco por la calcita? Porque la calcita se deja colorear fácilmente. Una arena se puede ver blanca o grisácea, pero si esa arena contiene hematita, se va a ver más bien una arena rojiza. ¿Me dejo entender? Entonces, hay minerales que son cromógenos, hay minerales que se dejan colorear. Las arcillas, el color puro de las arcillas, cuando se encuentran en el suelo en forma nativa, debería ser gris o blanco o tonalidades rojas claras, color rosado claro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en los suelos tropicales? La arcilla se combina con una pequeña cantidad de hematita y la arcilla se ve roja. No es que la arcilla sea roja, la hematita es roja. ¿Ok? Una vez más, actuamos como el balde de pintura blanca y los pigmentos de color. El cuarzo, los silicatos, las arcillas, los feldespatos suelen ser claros, pero se pueden dejar colorear por la materia orgánica o por el hierro. Entonces yo veo suelos arcillosos y amarillos, arcillosos y rojos, arcillosos y negros. Y eso no es tanto por la arcilla, sino por esos minerales y por la materia orgánica que le dan color al suelo. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ustedes pueden ver toda una gama de colores y utilizar la tabla de Mansell para los colores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? La humedad, insisto, va a disminuir el value.
y va a hacer que el suelo se vea más oscuro cuando está húmedo y más seco cuando está seco, más claro cuando está seco, perdón. Algunas arenas son traicioneras y cuando están húmedas aumentan un tono de croma. A mí me ha pasado eso. O sea, en teoría, ¿ya? La teoría dice que no debería cambiar el croma, pero a mí me ha pasado que a veces algunas arenas, cuando se humedecen, se vuelven un poquito más intensas. No debería pasar, pero suele pasar. Suele pasar. En la mayoría de suelos que tienen algo de arcilla, ya no se ve eso. Pero en las arenas sí, las arenas traicionan un poco. Preguntas. Ahora, Profesor, ¿sí? disculpe una consulta. En los suelos arenosos, por ejemplo, que yo, cuando vemos sus minerales que tiene cuarzo, feldespatos, yo ahorita cuando vi los feldespatos, cuando dice que tiene tonos rojizos, este, yo entendí, por ejemplo, si tenemos un suelo de 96% de arena, ¿Mm? entonces yo puse a pensar si tendría también color rojizo. O sea, y a pesar que es un suelo desértico, no sé, en la costa. ¿Mm? Ya, buena pregunta, buena pregunta. El color de la arena, el color del suelo en general va a depender, por supuesto, de la presencia de minerales. Y los minerales se van a formar en función de la meteorización del suelo. O sea, si en un suelo yo tengo una región árida y no hay meteorización, vean la foto del suelo arenoso desértico de la izquierda. Ahí no hay meteorización, esto es Olmos, uno de los suelos que ustedes tienen en su galería. Y el suelo de Olmos es arena pura hasta donde ustedes alcancen a acabar. Es un solo suelo, una arena así, fina, fina, fina. Siguen cavando más arena. Y si siguen cavando, adivinen qué, más arena. Hasta que se aburran de cavar. Entonces ahí no hay meteorización y el color es pardo amarillento o amarillo pálido o amarillo grisáceo. ¿Ya? Bueno, pardo amarillento o amarillo pálido, en seco. Posiblemente amarillo pálido sea la mejor definición. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si en una zona que actualmente es árida, el clima de hace unos 2, 4 millones de años fue diferente? Por ejemplo, un continente que es atractivo o que yo solamente lo veo por televisión es Australia. Nunca he ido. Me gustaría ir algún día. Pero Australia tiene geológicamente una situación particular. Actualmente se encuentra en una región tropical, gran parte de Australia quiero decir, y el continente como tal, la isla como tal, porque es prácticamente un continente de Australia, es lluviosa solo en las costas. Es decir, la costa pacífica, la zona de Melbourne, la zona de Sydney, tiene una precipitación como de 1200, 1300 milímetros, casi casi parecida a Chanchamayo. Pero si ustedes se adentran en Australia 100 kilómetros, la precipitación baja a 500, 400, y en el centro de la isla australiana es una zona desértica. Ahí donde viven los canguros que van saltando de charco en charco, es una zona desértica. O sea, Australia tiene una zona desértica enorme. ¿Ya? Es una zona árida. Pero los suelos son rojizos. Los suelos son rojos. O sea, las arenas rojas, uno toma las arenas, he visto videos, he conversado con algunos colegas australianos, las arenas son rojas. No, sería como esto, pero rojo. Y cuando ustedes ven la composición, es básicamente granos de cuarzo recubiertos de una fina capa de hematita. La hematita no se pudo haber generado en un suelo desértico. Es obvio que el clima de Australia cambió. Es obvio que Australia era una zona tropical en la era terciaria o en el Cenozoico, y tal vez un poco antes. Y luego gradualmente el clima fue cambiando, se fue volviendo más seco y se fueron generando desiertos en una zona que tenía suelos más meteorizados y con formación de hematita. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes tienen ahí un color que no corresponde porque hay un paleoclima, un clima antiguo. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un suelo arenoso
y ese suelo arenoso tiene color rojizo, lo que ustedes tienen es un clima antiguo que está generando ferruginación, o que generó ferruginación, que generó rubefacción, pero que ya no ocurre, digámoslo así. Ojo, el material parental también puede ayudar. ¿Quiénes conocen Paracas? ¿Quiénes han ido alguna vez a Paracas? Bueno, en cuanto pase la situación de la pandemia, en cuanto se pueda, les recomiendo que se dé una visita, así un fin de semana, unos días en Paracas. En Paracas hay una playa que se llama Playa Roja. No es muy bañable, porque es bastante empinada, pero es bonita de tomarse fotos, bonita de visitar, porque la arena es roja. Tiene una arena gruesa que parecen perdigones redondos, y la arena es roja, rojo sangre casi. Si ustedes googlean, van a encontrar así Playa Roja en Paracas. Bueno, la arena es rojiza, y eso quiere decir que la arena está formada de óxidos de hierro. Obviamente esa arena no se formó como resultado del clima de Paracas, porque el clima es árido. Lo que pasa es que las rocas que forman parte de los farallones, las rocas que forman parte de los acantilados y que se van meteorizando, son rocas prácticamente de la era primaria. Y son rocas que son abundantes en hierro oxidado. O sea, son hematitas antiguas. Cuando esas hematitas se meteorizan por la acción del oleaje, se forma la arena, y la arena es roja. ¿No? Entonces, ahí la hematita no se formó por el clima, sino que es una hematita formada en la era primaria, que se convirtió en roca y que luego en nuestros tiempos se ha ido meteorizando y formando playas. ¿Se comprende? Feldespatos, sí, exactamente, los feldespatos también se dejan colorear. Los feldespatos, no estoy muy seguro que tengan un color muy intenso, muy marcado. La mayoría de silicatos, insisto, tienen colores claros, tonos grises, tonos blancos, y se dejan colorear. Lo mismo que pasa con las arcillas. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Por qué es importante conocer el color? Ya. Ajá. Karim pregunta, ¿en qué momento se hace la determinación? No solo cuando está seco, Karim. En realidad el color del suelo debe realizarse en el momento que yo voy a campo. Es decir, si yo voy a campo, hago mi calicata o tomo mi muestra y mi suelo está húmedo, yo anoto el color en húmedo y anoto que el suelo estaba húmedo. Por húmedo, ustedes entienden, se refiere cuando el suelo está friable y está cerca de la capacidad de campo. Es decir, si ustedes pueden desmenuzar el suelo con facilidad. Si el suelo está seco y se vuelve polvo, ya ustedes trituran el terrón y se vuelve polvo, entonces describen el color en seco. ¿Ya? O sea, no necesitan humedecer el suelo o esperar que se seque. Describen el color del suelo como está. A veces en laboratorio jugamos un poco con el suelo seco y lo humedecemos un poco para comprobar que es cierto que se vuelve más oscuro. Y se vuelve más oscuro. Pero por supuesto, lo ideal es que ustedes determinen el color como lo tienen en campo. Si no tienen la tabla de Mansell en campo, entonces conservan terrones grandes del suelo, los llevan hasta el laboratorio y determinan el color en laboratorio. Ya, con la tabla de Mansell, y de preferencia a una luz clara. De preferencia a una luz clara. En campo, por supuesto, yo tengo la luz diurna, tengo la luz del sol. En un laboratorio yo puedo utilizar un buen reflector, una buena iluminación de sala para ver el color. ¿Ok? Pero no es necesario esperar a que el suelo esté seco. Se puede hacer con la humedad que se tiene. Ok, gracias a ustedes. El color influye en otras propiedades, por ejemplo, en la temperatura. Te recuerdan que los cuerpos negros absorben radiación y capturan calor. Y también el color me puede ayudar a determinar procesos adaptogénicos. Insisto, la rubefacción ya se determina por el color del suelo, es decir, por el color rojo. ¿Ya? La gleización se determina por el color grisáceo. Entonces, si yo veo el color y coincide con estos colores que el proceso me está dando, entonces yo deduzco que está ocurriendo rubefacción, o está ocurriendo gleización, o está ocurriendo melanización, porque el suelo es oscuro, negro. ¿Ya? Puede ayudarme a determinar, por ejemplo, el contenido orgánico. Yo sé que los suelos son negros, y si la tabla lo describe como negro, estoy hablando de suelos orgánicos, 6 a 10% de materia orgánica, de repente más.
¿Ya? Los suelos que tienen menos de 6% de materia orgánica tendrían colores más bien pardo oscuro, pardo muy oscuro, pero ya no sería negro. ¿Okay? Lo que por supuesto juega con la humedad también. Los suelos húmedos se van a ver más oscuros, así que es posible que yo vea un suelo rico en materia orgánica como negro cuando está húmedo. Y si lo dejo secar, se vuelve gris. ¿Recuerdan que alguna vez hablamos del horizonte mólico? El horizonte mólico rico en materia orgánica y suave. Ese horizonte mólico, por ejemplo, tiene un requerimiento de color que tenga un value de 3 o menos de 3 en húmedo. O sea, si yo tengo un suelo y ese suelo tiene un value de 4 en húmedo, entonces no es mólico. El suelo mólico tiene que tener, el horizonte mólico tiene que tener color 3 en value y bajo de 3. Y segundo tema de hoy, antes que nos gane el tiempo, temperatura. La temperatura es la forma de expresar la cantidad de calor que el cuerpo acumula o emite. ¿Ya? Es decir, el suelo es un cuerpo abierto, siempre se los digo. Es abierto a la materia, es abierto a la energía. ¿Ya? La energía del sol puede ingresar al suelo y puede moverse a través del suelo y puede salir. ¿Ya? El suelo puede calentarse y enfriarse. No, el suelo no es una esponja que retenga todo, sino que puede transferir el calor. Entonces, la temperatura que yo puedo determinar en el suelo, ¿ya? Es el resultado del balance de energía, de la entrada, del movimiento, de la salida de la energía. La temperatura, recuerden ustedes, es una magnitud escalar y es en realidad una magnitud, digámoslo así, arbitraria. O sea, las escalas de temperatura han sido desarrolladas a partir de los puntos de fusión y de ebullición del agua. ¿Ya? Y se entiende, digámoslo así, que la temperatura es una manifestación del calor acumulado por un cuerpo. Un cuerpo que acumula mucho calor se calienta y eso lo voy a notar porque su temperatura aumenta. Un cuerpo que está cediendo calor ya tiene un menor grado de energía, pierde energía y su temperatura disminuye. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente principal de energía para los suelos? ¿Cuál es esa fuente de energía que recibe el suelo? Obviamente la radiación solar. ¿Ya? La radiación solar calienta la atmósfera, calienta el aire, calienta el agua del mar, calienta el agua de los ríos, calienta el suelo también. Entonces, la temperatura en el suelo puede variar bastante. Ahora, ¿cuánta energía recibimos del sol? Cuando nosotros medimos, nosotros tenemos una cantidad impresionante de energía que recibimos del sol. La NASA ha estimado la constante solar, o lo que se conoce como la irradiancia, que es la cantidad de energía que se recibe como radiación solar por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Es decir, energía sobre tiempo, eso sería potencia, potencia sobre superficie. Vatios sobre metro cuadrado. Eso es irradiancia. Y resulta que con un rango de 1350, 1370, y la NASA dice en promedio 1366, vatios sobre metro cuadrado, el sol nos emite, digámoslo así, un abrazo caluroso con una cantidad de irradiancia o con una constante de 1366 vatios sobre metro cuadrado. Es una cantidad enorme de energía. ¿No? Ahora, ojo, en realidad dice constante, pero no es una constante exactamente. El sol pasa por flujos. O sea, recuerden ustedes que el sol es básicamente un reactor nuclear gigante, ¿no? Entonces, esas reacciones nucleares en el centro van permitiendo la permanente salida de la energía. Y a veces son más rápidas y a veces son más lentas. O sea, hay vientos solares, hay momentos de actividad solar intensa, a veces el sol tiene fiebre, entre comillas. Y eso hace que recibamos más energía. En otras épocas, como que la caldera se apaga un poquito y recibimos menos energía. Pero promedio a través de los años, 1366 vatios por metro cuadrado. Ahora, nosotros estamos ubicados a una distancia casi mágica, tal como para recibir suficiente energía para que todos los organismos reciban calor suficiente sin congelarnos y no demasiado cerca como para que la vida no sea posible. Si estuviéramos, por ejemplo, a la distancia de Mercurio, la temperatura en la superficie de la Tierra sería 400 grados. Entonces, no creo que sería posible la vida. ¿Okay? Con todo, no es poca la energía que nos lleva. A la distancia que nosotros estamos,
150 millones de kilómetros del Sol aproximadamente, nos llegan a 1.366 vatios por metro cuadrado. Pero ojo, esto nos llega en primer lugar en el tope de la atmósfera, o sea, no en la superficie del suelo, sino en el tope de la atmósfera. Es decir, nuestra atmósfera actúa como una pantalla, como un filtro de la radiación. Parte de la radiación puede ser absorbida por los gases, por las nubes. Y en segundo lugar, le llega a un metro cuadrado que esté perfectamente perpendicular a los rayos solares. Y con esto me refiero a lo siguiente. La radiación solar es perpendicular a la superficie de la Tierra, y si yo me encuentro en el tope de la atmósfera y perfectamente perpendicular a los rayos solares, recibo mis 1.366. Pero recuerden que la Tierra no tiene una superficie perpendicular a los rayos solares todo el tiempo. Hay algunas zonas de nuestro planeta que se encuentran más bien oblicuos a los rayos solares. ¿Me dejo entender? Porque los rayos son así, perpendiculares toditos, o paralelos toditos, digamos así. O sea, para el tamaño que tiene el Sol, nosotros recibimos como si fuera una gigantesca lámpara, una gigantesca linterna que nos ilumina de frente. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en lo siguiente, nuestro planeta no es un plano, no es un disco, es una esfera. Cuando nosotros miramos la Tierra desde el espacio, imagínense, cierren sus ojos e imagínense que estamos en una nave espacial y que podemos mirar la Tierra desde lejos. Por supuesto, nosotros veríamos la Tierra como un disco, ¿no es cierto? Veríamos un círculo. Veríamos el planeta Tierra como si fuera un círculo. De lejos. Y es como que la forma de la Tierra fuera un disco redondito que se opusiera a la luz solar. Pero en realidad la superficie de la Tierra no es la superficie de un disco, sino la superficie de una esfera. ¿Cuál es la superficie de una esfera? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la superficie de una esfera? ¿Qué fórmula me permitiría explicar la superficie de una esfera? Vamos, muchachos, superficie de una esfera. Esa es geometría de cuarto grado de secundaria. ¿Eh? Gerson, Nicole, Joana, Verónica, Alessio, Alessandro, Alessandra. Superficie de una esfera. 4 pi r cubo. Ese es volumen, hija. Ese es volumen. 4 pi r cuadrado. Muy bien. Ya googlearon. Volumen es 4/3 pi r cubo. Superficie es 4 pi r cuadrado. Vale decir lo siguiente. La superficie de una esfera, es decir, toda la superficie que cubre la esfera, es 4 circunferencias máximas o 4 círculos máximos. O sea, si el círculo máximo es pi r cuadrado, una esfera que tenga ese círculo máximo tendría 4 círculos de superficie, o sea, 4 pi r cuadrado. Lo cual quiere decir que en realidad estos 1.366 vatios por metro cuadrado llegan a una superficie igual a la cuarta parte de la superficie de la Tierra, porque llegan a un disco. Pero la Tierra tiene 4 veces esa superficie. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el Sol solamente ilumina la mitad que está de día. La otra mitad no recibe luz. Al menos no la recibe al mismo momento. Y en segundo lugar, porque esta radiación solar cae perpendicular a la superficie solo cerca del ecuador. Conforme nos acercamos hacia los polos, la radiación solar va haciéndose cada vez más oblicua, o mejor dicho, la superficie de nuestro planeta se hace más oblicua y la luz se recibe en una mayor superficie. Entonces la cantidad de energía se va diluyendo, se va dispersando. Bien. Ahora, nuestro planeta rota en un eje que está ligeramente inclinado con respecto a su, digámoslo así, eje de traslación. Es decir, si yo me fijara cuál es el eje de traslación, el eje de traslación sería así, más o menos. Y este eje estaría en una perfecta cruz con el plano que describimos alrededor del Sol.
pero nosotros no estamos girando alrededor del Sol como si fuéramos un trompito, sino más bien como un trompo que se está cayendo. ¿Me dejo entender? El eje de rotación de la Tierra está cruzado con respecto al plano de traslación. No sé si ustedes alguna vez han jugado trompos. De niño yo jugaba trompitos. Bueno, cuando bailan un trompo y el trompo ya está por terminar de bailar, se inclina. Y como que se quisiera caer. Bueno, eso es lo que está pasando con nuestra Tierra. Nuestra Tierra gira alrededor del Sol, pero gira ligeramente inclinado sobre ese plano. ¿Cuál es el efecto de esta desviación, de lo que se conoce como esta declinación o la eclíptica? Que durante una época del año, la mitad del planeta, un hemisferio, se expone más hacia los rayos solares. Y la otra mitad se expone menos. Es decir, en este momento, por ejemplo, nosotros estamos justo comenzando el otoño. Quiere decir que nosotros estamos en una etapa, y de aquí hasta el inicio del invierno lo vamos a hacer cada vez más, que nos vamos a ir gradualmente alejando un poquito del Sol, pero principalmente nuestro eje de rotación va a hacer que nosotros cada vez recibamos menos y menos energía del Sol. Estábamos completamente expuestos, estábamos poniendo toda la superficie del hemisferio sur hacia el Sol, pero ahora, para la posición en la que nos encontramos, nos está llegando cada vez menos energía, y al hemisferio norte le está llegando cada vez más energía, hasta que ellos lleguen al verano y nosotros al invierno. ¿Me dejo entender? El efecto práctico de esta especie de inclinación, de este efecto del trompito que se está cayendo, es que nosotros tenemos estaciones. Quienes viven en el Ecuador no sufren de las estaciones. Prácticamente todo el tiempo están cerca de esa perpendicularidad de los rayos solares y por lo tanto reciben una gran cantidad de energía. Pero para quienes viven en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, cuanto más hacia el norte o más hacia el sur se encuentren, más pronunciado se va a hacer esta diferencia entre el verano y el invierno, entre la cantidad de energía que se recibe en el verano y en el invierno. ¿Y cómo se nota esa energía? En primer lugar, los días se van haciendo cada vez más largos en el verano, ¿ya? Y los días se hacen más cortos en el invierno. Miren ustedes, quienes viven en el mismo polo norte, por ejemplo, podrían pasarse una buena parte del año, incluso la mitad del año, recibiendo luz. Mientras que el hemisferio sur, la mitad del año no recibe luz porque está, digámoslo así, protegido de los rayos solares. ¿Me dejo entender? Quienes estamos en el trópico y quienes tenemos, por ejemplo, el privilegio de vivir en Lima, no sufrimos mucho eso. ¿Quiénes se han despertado hoy antes que el sol? ¿Quiénes se han levantado hoy antes que el sol? ¿Quiénes ya estaban despiertos cuando amaneció? ¿O quienes lo han hecho durante la semana? ¿Alguno? ¿Se han percatado a qué hora amanece? En estos días ya está amaneciendo más o menos un cuarto para las 6 de la mañana. Casi 10 minutos antes de las 6. Y en Lima va a amanecer lo más tarde, más o menos a fines de junio, inicios de julio, o sea, cerca del 22, 23 de junio, cuando inicie el invierno, van a ser los días más cortos del año. Y durante más o menos un mes va a amanecer entre las 6:10 y las 6:15. Eso es lo más corto que el día se hace. Y en esos días, si ustedes se percatan, va a anochecer a las 6. Con los días grisáceos que tenemos en el invierno de Lima, a veces pareciera que un cuarto para las 6 ya es noche. Pero anochece 6:15 más o menos. O sea, tenemos gruesamente 11 horas y 45 minutos de día. Y el resto es noche. Pero si recuerdan cuando comenzamos nuestro curso, y era enero, amanecía a las 5:10. Amanecía a 5:20. Y anochecía casi a las 7. Hoy día está anocheciendo más o menos a las 6:30, 6:25, ya que comienza el crepúsculo civil. Luego viene el náutico. Pero, o sea, 6:20, 6:30 ya está oscureciendo. 6:30, digámoslo así. Pero en el verano, cuando comenzamos el curso, anochecía a las 7.
Y teníamos casi 13 horas y media de luz. Entonces es un día más largo, ¿no? Más bonito, como que uno siente que hace más cosas en el día. Yo siempre se los cuento, no recuerdo si se los he contado algo, pero siempre me gusta hacerlo, me gusta dedicarle un minuto a esto. Yo cuando escribí mi tesis doctoral me pasé todo un año completo en Bélgica. Y eso quiere decir que pude estar las 4 estaciones. Y Bélgica es un país curioso, o sea, donde yo estaba, Lovaina, estamos a 45 horas de latitud norte. Estamos más o menos aquí. Casi la misma latitud de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando uno va de noche, o sea, en invierno, por ejemplo, uno está cerca de la Navidad. El día es extremadamente corto. Yo recuerdo que un compañero mío defendió su tesis 17 de diciembre, o sea, una semanita antes de la Nochebuena. Y estábamos comenzando el invierno, o íbamos a comenzarlo. Entonces, nuestro profesor, vamos a decirlo así, como premio, porque mi compañero había sustentado, nos invitó a la Universidad de Wageningen, 3 horas de viaje, y nos citó a las 8 de la mañana en la oficina. Entonces ese día yo me desperté, 6:30, estaba oscuro, me di mi baño de todos los días, estaba oscuro, desayuné, estaba oscuro, tomé la bicicleta, salí hacia la oficina, eran 7:45, estaba oscuro, llegué a la oficina minutos antes de las 8, a las 8 llegó mi profesor y salimos, y estaba oscuro. Y amaneció más o menos a las 8:10. A las 8:10, pum, comenzó a aclarar y de pronto ya era de día. Y ese día, a las 5:45 ya era de noche. O sea, el día duró desde las 8:10 hasta las 5:45 de la tarde. Deprime. Deprime, o sea, la gente se suicida por eso a veces. ¿Ya? Se suicida por eso, o sea. ¿Se imaginan ustedes ir a trabajar de lunes a viernes, llegar al trabajo cuando todavía no ha amanecido y salir del trabajo cuando ya anocheció? Si ustedes no salen a comer a la calle o no salen a una terraza y encima hace frío, ustedes pueden pasarse la semana entera útil sin ver el sol y solamente ven la luz cuando van el fin de semana, ¿no?, al mercado. Eso afecta el estado anímico. La gente se suicida, por eso tratan de hacer los almuerzos al aire libre o en terrazas, para tratar de ver un poquito de luz. ¿Me dejo entender? Entonces el día es extremadamente corto. Recuerdo que en abril, ya habían pasado varios meses, me llegó un sobre. Era un sobre de la oficina de impuestos. Yo tenía beca y por lo tanto no pagaba impuestos, pero sí tenía que declarar impuestos. O sea, tenía que decir que recibía beca y que no debía pagar impuestos. No me escapaba de hacer mi declaración. Entonces me llegó un sobre y decía que tenía que entregarlo el 30 de junio. Último día de entrega, 30 de junio. Y como buen peruano, me acordé del sobre el 30 de junio. Entonces eran como las 5 de la tarde y le pregunto a mi compañero de oficina, oye, le digo, ¿y cómo hago con esto? Abre el sobre, eran como 8 páginas, llena un montón de ceros porque tú no recibes dinero por un montón de fuentes. Di que recibes tanto de subvención por la beca y luego di impuesto cero, firma, pon tu nombre, vuelve a ponerlo en el sobre, séllalo y lo entregas en el buzón que va a estar en la municipalidad. La municipalidad quedaba como media hora en bicicleta de la oficina. ¿Ok? Medianoche me dice. ¿Ok? Perfecto. Entonces, más o menos a las 9, un cuarto para las 9 de la noche, salí de la oficina. Y estaba claro. Ahí aprendí lo que significa crepúsculo, que es ese estado curioso en el cual el sol ya se puso, pero todo está claro. Entonces, bicicleté, media hora, estaba claro. Llegué más o menos 9:30 a una oficina. Había un edificio grande. Cuadré la bicicleta, la encadené y comencé a caminar donde yo veía que toda la gente iba. Y más o menos un cuarto para las 10 pude dejar el sobre. Y todavía estaba claro. Subí a la bicicleta, pedaleé y más o menos a las 10:15 de la noche anocheció. Entonces llegué a casa cuando ya era de noche, 10:20. Pero ese día
hasta las 10 de la noche ustedes todavía podían tener luz. Y al día siguiente amaneció como a las 4:15. Entonces ustedes tenían 16 horas, casi 17 horas de luz. Ahí sí que el día le devuelve a uno la alegría, porque uno se puede salir del trabajo, bañarse, salir, cenar, ir a la plaza, tomar una cerveza y regresar cuando todavía es de día. O sea, digámoslo así, el día se hace más largo, más agradable y encima más cálido. ¿Se comprende? Entonces, la cantidad de energía que el suelo recibe depende de dónde nos encontramos geográficamente. ¿Ok? Ahora, en términos, digámoslo así, de balance. Una cosa es, por supuesto, la cantidad de radiación que llega al suelo, ¿ya? O que recibimos del sol, que va a depender de la época del año, que va a depender de la estación del año y que va a depender de nuestra ubicación geográfica. Quienes vivimos cerca del Ecuador, Lima está a 12 grados de latitud sur, no sentimos mucho esos cambios y recibimos la misma cantidad de radiación. La diferencia de la temperatura entre el verano y el invierno es como de 8 grados, 10 grados. No tenemos que utilizar guantes, ni utilizar ropa para la nieve, ni botas, por ejemplo, en Lima. Pero nos abrigamos, pero es una temperatura relativamente tolerable. Pero, por supuesto, no toda la radiación que recibimos en el tope de la atmósfera llega al suelo. En realidad, de la totalidad, vamos a ponerlo 342 vatios por metro cuadrado si dividimos 1366 entre 4. O sea, cada metro cuadrado de superficie de la Tierra recibiría en promedio de promedios 342 vatios. Si yo lo divido esa cantidad, hay una cantidad que es reflejada por la atmósfera, principalmente por las nubes. Nuestro planeta, dicen los astronautas, que nuestro planeta desde fuera del espacio se ve brillante. Y se ve brillante no porque emite luz, sino porque refleja gran parte de la luz que recibimos. Dado que tenemos nubes y que tenemos atmósfera, esa atmósfera refleja. Dice que nuestro planeta es mucho más luminoso y más brillante que la Luna. La Luna se ve más bien gris, porque la Luna no tiene atmósfera, no tiene nubes. Pero nuestro planeta las tiene. Entonces, una parte, vamos a llamarlo así, considerable de la luz que llega, simplemente es reflejada y no llega a pasar la atmósfera. Otra parte es absorbida por los gases que componen la atmósfera. Como les dije hace un momento, ¿por qué veo el cielo azul? Porque la luz azul es reflejada y otras luces son absorbidas o dispersas, digamos así. Entonces, el aire atmosférico se calienta, los gases se calientan y gracias a ese calentamiento yo tengo los vientos y tengo la formación de nubes y tengo los fenómenos meteorológicos. ¿Ya? Entonces, el aire obviamente absorbe una cantidad de calor. Otra cantidad de calor puede ser rebotada no solo por la atmósfera, sino por el techo o pantalla de nubes. ¿Ya? Las nubes también pueden contribuir a reflejar una cantidad. Pero las nubes no solamente reflejan, también absorben vapor. O mejor dicho, absorben calor. Y ese calor lo pueden irradiar lentamente, es decir, que radiación de onda corta la convierten en radiación calórica, lo cual quiere decir que las nubes y la atmósfera en sí pueden emitir algo de radiación de onda larga o radiación difusa, como que rebotaran un poco parte de la luz que recibimos. ¿Ya? Entonces, no sé si se comprende el concepto. La radiación directa es esa radiación que llega del sol directamente hacia la superficie del suelo. Pero ¿qué pasa con esa radiación que puede chocar primero con la atmósfera, con las nubes y que después recién regresa al suelo? Eso se conoce como radiación difusa. Y por lo general tiene una onda más larga, principalmente como calor. Entonces, ustedes ven que si yo sumo la radiación difusa más la radiación directa que llega del sol, a pesar de todas las pérdidas en el proceso, hay una cantidad grande de energía. Y esa cantidad grande de energía va permitiendo que el suelo se vaya calentando. Ahora, el suelo, como es un cuerpo abierto al calor, abierto a la energía, también tiene pérdidas. Por ejemplo, el suelo puede reflejar. ¿Ya? Recuerdan que hablábamos de color. ¿Y por qué veo el color del suelo? Porque una parte de la luz que el suelo recibe la refleja. Entonces, no toda la luz solar o toda la radiación directa es absorbida. Una parte es reflejada. ¡Pum! Y rebota. ¿Ok? Otra parte es conducida, es decir, el suelo recibe
la radiación y puede conducirla hacia los gases que están en el aire cercano. Es decir, el aire circundante al suelo recibe parte del calor que el suelo puede conducir. La evapotranspiración, que la conversamos como una pérdida de agua, también es una pérdida de calor. Entonces, qué duda cabe, la evapotranspiración también supone cesión de calor. El agua se evapora. Para que el agua se evapore tiene que calentarse. Entonces, una parte de la radiación directa se emplea en el calentamiento del agua y pasa a formar parte de esas 540 calorías que el agua tiene que consumir o que tiene que recibir para evaporarse. Las plantas transpiran y, como dijimos, transpiran para no calentarse demasiado. Entonces, al transpirar, están transfiriendo parte del calor a la atmósfera. Y luego viene la radiación térmica, la radiación termal, que es, digámoslo así, el suelo se calienta y ese suelo emite o genera radiación de onda larga, emite calor. Si ustedes en un día soleado ponen la mano a unos cuantos centímetros del suelo o ponen las manos a unos cuantos centímetros de la vereda, van a sentir que ese suelo o esa vereda está emitiendo calor. Sin necesidad de tocarlo, simplemente pongan la mano cerca, van a sentir que hay una radiación calórica que el suelo genera. Entonces hay varias pérdidas, pero de todas maneras las pérdidas son menores que la ganancia de energía y por lo tanto durante el día el suelo se calienta y se va calentando lentamente. Durante la noche ya no tengo radiación directa. El sol está ahora iluminando la otra mitad de la Tierra. Pero la atmósfera que se ha calentado todavía puede seguir emitiendo radiación difusa, pero la radiación difusa es bastante menor que la directa. Como ya no tengo radiación directa, ya no tengo reflexión y tampoco tengo conducción, porque esa conducción se da por el rebote directo de la luz. Pero tengo todavía evapotranspiración. Ojo, las plantas transpiran menos porque el aire está más frío, pero de todas maneras hay evaporación y transpiración durante la noche. Y esta radiación termal o radiación térmica también continúa. El suelo caliente todavía puede emitir calor. ¿Se comprende? Entonces, en la noche sí, las pérdidas de energía son mayores que la ganancia y el suelo se va enfriando. Entonces, hay variación de la temperatura durante el día y la noche. Influye también, por supuesto, el ángulo de incidencia. Ese es otro factor. La radiación solar puede ser perpendicular al suelo, pero cuánta energía recibo yo va a depender del relieve. Cuando estamos en pleno verano, la superficie de un suelo plano recibe más energía que la superficie de un suelo inclinado. Lo contrario puede pasar durante los inviernos, donde los rayos solares son más bien oblicuos, y a veces una zona inclinada recibe más energía. ¿Ustedes saben lo que es un carámbano? ¿Saben lo que son los carámbanos? Que no es lo mismo que decir caramba, ¿no? ¿Una idea? ¿No saben lo que es un carámbano? ¿Seguro? Bueno, estos son carámbanos. ¿Tiene nombre de fruta? Como carambola. Sí, parece. Carámbanos son astillas de hielo. Son pequeñas agujas de hielo que a veces no son tan pequeñas, que pueden ser, digámoslo así, de algunos cuantos centímetros o a veces hasta de 1 metro, ¿ya? Que penden de los tejados, penden de los techos inclinados o a veces de las ramas de los árboles, que se producen en zonas donde hay nieve, donde nieva. ¿Ya? Entonces, la nieve, ¿ya?, que cae en forma sólida, ¿ya?, puede dar como resultado la aparición de pequeños cristales de hielo que van bajando y se van solidificando y van haciéndose cada vez más largos. Esta es una pared en Rusia. Miren que los carámbanos casi llegan hasta el suelo. Normalmente cuelgan del techo unos cuantos centímetros. La pregunta es, ¿en qué momento del día se forman los carámbanos? Quiero decir, ¿se forman durante el congelamiento o se forman durante el descongelamiento?
¿Se forman cuando la temperatura del aire está por arriba de cero? ¿O se forman cuando la temperatura del aire está por debajo de cero? Es una pregunta con truco. Si los carámbanos se forman durante el descongelamiento, o sea, cuando el aire está a más de 0 grados centígrados, ¿cómo se congela? Porque estos cristales de hielo se tienen que congelar. Y si se forman cuando la temperatura del aire está por debajo de cero, ¿cómo se funde la nieve? Para que se forme agua, para que luego se formen los carámbanos de hielo. En las antiguas refrigeradoras, así las refrigeradoras que hacían helada, a veces en el techito de la refri se solían formar estos carámbanos. Ahora ya la mayoría de refrigeradoras no hace hielo. ¿Se comprende la pregunta? Y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Se comprende la pregunta? ¿En qué momento se pueden formar estos carámbanos? ¿Qué opinan? ¿Una idea? ¿Ninguno? ¿Seguro? Estefana dice por debajo de cero cuando hay congelamiento y Yorka dice cuando se descongela. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuando se congela o cuando se descongela? Término medio. ¿Hay un término medio? O sea, o estamos por arriba de cero o estamos por debajo de cero, ¿no? Estar exactamente en cero, no estoy muy seguro. Descongelamiento cuando gotean, ¿ok? Y si eso es así, ¿cómo se congela el hielo? De nuevo. ¿Puede haber cambio brusco de temperatura? Sí, podríamos decirlo. Pero la explicación más frecuente es que estos carámbanos se forman durante el congelamiento. Es decir, cuando la temperatura del aire está por debajo de cero. ¿Qué es lo que pasa? Que en un día, cuando la temperatura está por debajo de cero, la radiación solar va a caer porque es invierno muy oblicua. ¿Me dejo entender? Vamos a ponerlo, a ver, un poquito más. Vamos a ponerlo así. La radiación solar cae así. Y básicamente va a pasar lo mismo en la superficie. ¿Me dejo entender? Miren el ángulo de incidencia que los rayos solares tienen sobre el suelo. Es un ángulo más bien agudo. Pero en el tejado, los rayos solares están formando un ángulo que es más obtuso y que incluso puede ser ángulo recto. Eso quiere decir que para la misma hora del día y para la misma temperatura del aire, el tejado está recibiendo más radiación solar. ¿Por qué? Porque se está justamente oponiendo a los rayos solares. Entonces, la mayor concentración de energía hace que la nieve pase de 0 grados y se comience a derretir. El agua filtra a través del techo, pero el aire aquí está debajo de cero. Así que el agua que gotea se congela. La temperatura del aire está por debajo de cero, pero como en el techo los rayos solares caen perpendiculares, entonces aquí la nieve se va fundiendo un poquito. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y eso es lo que puede pasar también en el suelo. Bien, jóvenes señoritas, creo que hoy día dejamos la clase aquí. Ajá, pregunta millonaria. Verónica pregunta si hay escala de brillo como se lo presenta en los BSS. No recuerdo que hay una escala de brillo, o sea, no se mide el brillo de los... ¿Te refieres a los Slick Inside? No creo que haya una escala de brillo, solamente se ve si es que la superficie del agregado tiene un color brillante o tiene esa apariencia laqueada o brillante. ¿Ya?
Les voy a compartir una pregunta. A ver. Dice que puedo añadir. Puede ser una votación anónima. Sí. Y no. Muy bien. Ahora, la pregunta millonaria es, ¿cómo les llega esta pregunta? ¿Cómo les llega esta pregunta? No, no estoy muy seguro. Estaba tratando de hacer una encuesta para preguntarles si el día jueves nos reunimos o cuelgo la clase al video. Pero parece que no soy tan bueno con las encuestas. Pensé que sería más fácil. Vale, déjenme aprender un poco de esto. Bueno, les pregunto directamente. Dos opciones. Por mí, si nos reunimos, encantado. ¿Ya? Si es que prefieren, el día jueves, tomen el día y lo que yo hago es poner esta clase y la siguiente clase en la plataforma aula virtual. De hecho, yo lo que voy a hacer de todas maneras es liberar ya los videos del semestre pasado y voy a comenzar a ponérselos para que ustedes puedan visitarlos. Entonces, ok. Hagamos lo siguiente. Si ustedes lo coordinan por WhatsApp, ¿ya? Me envían un correo electrónico, si es posible hoy día, ¿ya? Y me comunican si quieren reunirse el jueves 1 hora de 10 a 11. En caso que el grupo decida que no, de todas maneras, ese jueves, en cualquier momento del día, ya vayan visitando los videos. El día jueves también van a tener ustedes las actividades 5 y 6. Y por favor, Semana Santa, que es una semana de oración, de recogimiento, también es una semana de estudio. Como decía José María Escrivá, para un apóstol moderno, 1 hora de estudio es como 1 hora de oración. Entonces, vayan desarrollando sus actividades. Quienes tienen pendiente actividades, vayan colgándolas. Y le dan un poco de tiempo a la parte correspondiente a balance hídrico. ¿Ok? Entonces, espero su confirmación. Gracias por su atención de hoy. Gracias por la clase. Y si no nos vemos el jueves, tengan ustedes una bonita Semana Santa, que sea una fiesta de familia y pasarla en casa. Cuídense bastante. Profesor, disculpe, si es clases grabadas, me he dado cuenta que también es como que una contraseña, una clave. Igual nos va a llegar a dar, ¿verdad? Sí, No, ya les voy a poner la actividad, o sea, el permiso para que ustedes puedan acceder. Lo que pasa es que todavía figura como el grupo anterior, pero voy a cambiarlo para que tengan acceso a este grupo. Ya. Profesor, y otra consulta es que, por ejemplo, lo del trabajo de labranza, yo me acuerdo de que lo había mandado el día sábado y era hasta el domingo, y entonces como que me pareció ayer. Una buena pregunta, chicos. Disculpen que en esta vez, para el trabajo de labranza, yo hice una modificación porque estuve haciendo un curso de Moodle y me dijeron, utilice esta herramienta, y hice algo que no había hecho antes, y es pedirles que ustedes confirmen que tienen que aceptar el envío del trabajo. Tal vez no fue buena idea, ya no lo voy a volver a hacer, pero por favor, verifiquen que ustedes han confirmado y pueden hacerlo todavía. O sea, si colgaron el trabajo y no confirmaron, entren a Moodle y pongan confirmo que envío el trabajo para que todos los trabajos lleguen. Sí, lo que pasa es que eso fue una herramienta que no uso normalmente y que usé esta vez. Y ya no la voy a usar porque anteriormente ustedes simplemente colgaban y subía automáticamente. No se preocupen, los que no lo han confirmado, háganlo y suban los trabajos a la plataforma. Profe, una
consulta. ¿La actividad 5 y 6 van a ser también las dos para el domingo o se va a No, correr? va a tener un poco más de tiempo, pero sí Ah, quiero ya. que el fin de semana las vayan Claro. avanzando. Ya, ya, profe, gracias. Perfecto, gracias por su atención.